Entonces, pastor, sabemos que del bautismo, debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mas no en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de tal, no, el único y verdadero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Nada más. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Para que en el nombre del Señor Jesucristo o del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de debajo de la tierra. Pastor, ¿qué pasa si ya tal persona, pues sabiendo pues esto, sabiendo pues ya uno le explica y todo, y aún así no se quiere bautizar? Mira, el que lo va a convencer no eres tú, es Dios. Te va a utilizar a ti. En Lucas 21, 13 y 14 y 15, ¿qué dice? Lucas 21, 14 y 15. Amén. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sí oyó, hermano? ¿Quién es el que va a dar la palabra? El Señor Jesucristo. Y nadie la va a poder resistir. ¿Sí me entiende? Usted puede ir preocupado ahorita, pero cuando usted se llena del don del Espíritu Santo y está leyendo la palabra de Dios completamente, usted no es la que va a hablar. Es Dios el que va a hablar dentro de usted. ¿Usted cree que yo ahorita estuve pensando qué es lo que les voy a decir? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y cuántos textos llevamos ya? 5, y los que les he dicho que no los han apuntado. Entonces estamos viendo del unigénito. El trinitario va a decir que ahí está hablando del Señor Jesucristo. Y la Biblia a mí me dice que el que estaba recostado en el seno de Cristo es Juan. No es Cristo. ¿Quién vive? Lucas 21, 14 y 15 fue los que leímos. Vamos a seguir viendo lo del que se estaba en el seno del Padre, porque la Biblia dice que por boca de 2 o más testigos el testimonio de uno es verdadero, hablando del testimonio de Cristo. Y no podemos comprobarle a la gente con una sola escritura. Vamos a ver lo que dice en San Juan capítulo 19, versículo 26. Paz de Cristo, hermana. Escuchemos, por favor, hay que concentrarnos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a su madre, mujer, ahí a tu hijo, ahí tu hijo. Hijo, tu madre. Entonces, ¿por qué dice que lo amaba? Porque era el que se recostaba a escuchar más cerca la palabra de Dios. Qué privilegio, ¿no? Poderse acostar en el seno, en el pecho del Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Vamos al capítulo 20, versículo 2. Amén. Así en nombre del Señor Jesucristo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Al que estaba recostado, aquí dice el que se recostaba en el pecho de Dios. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 21, San Juan 21, versículos 7 y 20. Amén. Amén. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Que Dios amaba al que se había recostado
en el seno de Cristo. Verso siguiente, por favor. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Miren aquí, por favor, léanlo en esta versión. Palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volviéndose Pedro, ve a aquel. Amén. Aquel discípulo. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, ¿se recostó en dónde? ¿Al lado o a su pecho del Pecho. Señor? En el seno de Dios Pecho. y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, vea que en el capítulo 1, versículo 18, no está hablando de Jesucristo, está hablando de Juan. ¿Quién vive? Entonces, si no entienden estas cosas, ¿cómo van a poder exponer Mateo 28, 19? Si no entienden que Mateo 28, donde dice del, está hablando en singular. Y del. Nunca dijo y de los. Siempre dijo del. Porque no entienden que cuando se refiere a Padre, se refiere al Padre de la creación. Al que dijo sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién es el que dijo eso? Si usted ve el capítulo, ahí mismo el capítulo 1 de San Juan, versículos 2 y 3, usted se va a dar cuenta que está hablando del Señor Jesucristo, que fue el que hizo todas las cosas para Él. Así dice la Biblia. Amén, hermano Luis, por favor. 1, 2 y 3 de Juan. En el principio era el verbo, y Verso 2. el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Por Él? ¿Quién dijo oficial la luz? Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios mismo. Y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero antes de que el Señor viniera aquí a la tierra, la palabra siempre estaba. ¿Es Él mismo? La palabra es Él. La palabra verbo quiere decir palabra. Pues, el verbo existe antes de que fuese la luz en la tierra. Porque dice en el principio, Dios. Porque Jesús es la palabra. Porque Jesús es la palabra. ¿Cómo podemos comprobar que Jesús es la palabra? Él es la luz. Dios es luz, dice la palabra de Dios. Vaya al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12. San Juan 8, 12. San Juan, capítulo 8, versículo 12. Amén. Pero dice la palabra que Dios es esto. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ahí dice que Él, Jesús, hablando de Él. Pero vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Y Él dice que Él es la luz, el Señor Jesús. Pero vamos a ver quién es la luz verdadera. Amén. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. 1 de Juan 1, 5. 5, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la promesa que oímos de Él y os la anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Y quién dijo Jesucristo que era? Yo la luz he venido al mundo. Entonces, y ahí dice que Dios
es luz. Entonces Jesucristo es, por ende, Él es el único Dios verdadero. Porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Pues claro, Jesucristo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que alumbra, el que da vida a todo hombre. Entonces, si no entienden que está en plural, en singular, perdón, Mateo 28, 19, nunca van a entender las demás escrituras. ¿Por qué? Porque leímos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, del que no quiere creer que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Desde el momento que dice, no, Jesucristo no es Dios, Él es el Hijo de Dios, desde ahí, porque no entienden. ¿Qué dijo el ángel en el capítulo, en Lucas capítulo 1, 32 y 35? El ángel dijo que lo iban a llamar Hijo de Dios. El ángel nunca dijo que era el Hijo de Dios. De hecho, dijo que era Emmanuel. ¿Y qué quiere decir la palabra Emmanuel? ¿Y se fijan nomás con eso? Pero vamos a ver lo que dijo el ángel. Lucas 1, 32 y 35. No ven, hermana Dama, y se puede. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 32 primero. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. No dice que iba a ser Hijo del Altísimo. Sígale. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Verso 35. Y él respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, nunca dijo que era hijo. Y todos ustedes tienen que llevarlo preparado, porque se van a enfrentar al mismísimo diablo, porque él es el que cega el entendimiento de los incrédulos. Vamos al capítulo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. No, versículo 5, perdón. 5 primero. Capítulo 4, verso 5. Óiganme bien. Todos los pastores que dicen, Jesús te sana, Jesús esto, son igualados y son irreverentes, porque dice la Biblia que Él es el Señor de todos y a su nombre. No nos podemos igualar a Él. No, Él es el Todopoderoso, el que es y que era, el que ha de venir, el primero y el último. Cuando habla ahí, cuando el ángel dice que será, ¿verdad?, de la simiente de David, cuando le está diciendo el ángel, se refiere a la descendencia de la cual iba a nacer el Señor Jesucristo. Porque Cristo les preguntó en una ocasión, ¿vosotros quién decís que soy? Y otros le dicen, no, pues que tú eres el hijo de David, la descendencia de David y esto y lo otro. Y Cristo les dijo, pues ¿cómo si David le dijo por el Espíritu Santo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David como Señor, pero reconociendo que había otro Señor más grande, que Jesucristo era el Señor de todos. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Cosas, ¿cómo van a entender que Jesucristo vino como hijo? Porque el Espíritu no se podía ver. Él hablaba. Y cuando Él se presentó, por ejemplo, delante de Abraham con los dos ángeles, que los trinitarios dicen que era la Santa Trinidad y es una mentira. Dice que se presentaron en Mambré a Abraham cuando ya caía la tarde. Fíjese bien, ¿eh? ¿Qué hizo Abraham? Fue y les lavó los pies y luego fue y partió un becerro por dos partes para ofrecérselos a él. Pero ellos no van a entender eso, porque ellos dicen, no, es que Jesús es el Hijo de Dios. Así dice la Biblia. La Biblia dice que lo iban a llamar los escritores Hijo de Dios. Pero Él, en cuanto a la carne, se le puede llamar como Hijo de Dios, pero Él es el Dios Todopoderoso, también de acuerdo a la carne. Romanos 9:5. De acuerdo a la carne también se le llama
El Dios Todopoderoso. Amén. Romanos 9:5 Sí, por favor. dice así la palabra del Señor Jesucristo. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, carne, al nacimiento de la carne, también es Dios la carne. Más de Cristo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Dicen, ¿y por qué defienden todo eso de la Santa Trinidad? Porque no entienden que cuando nosotros nos referimos al Hijo de Dios, no nos referimos al Señor Jesucristo. Nos referimos a nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. En el verso 20 dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha enseñado al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero mire, ahí está reconociéndolo ya como Dios Todopoderoso, pero está diciendo que vino como Hijo. Pero en el verso 10 dice la palabra de Dios que nosotros, cuando testificamos del Hijo, testificamos de nosotros mismos, no de Cristo. Amén, hermano. Amén, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Permítame. ¿En quién tiene el testimonio? En uno mismo. Sí mismo quiere decir uno mismo. No dice en Jesucristo. Dice lo tiene en sí mismo. O sea que tú estás caminando como hijo de Dios. Lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Cuando usted y yo hablamos en lenguas y a su nombre. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ellos no van a entender eso porque no escudriñan las escrituras. ¿Saben lo que es escudriñar las escrituras? Piensan que escudriñar las escrituras es leer un texto, 2, 3, 4, 5 textos y pensar en ello. ¿Qué está diciendo? No es cierto. Cuando tú lees 2, 3 textos así, tú meditas, que es diferente. Pero cuando escudriñas, es cuando agarras, escarbas a profundidad y te pones los ojos del águila para ver lo que está diciendo. Palabra por palabra. Ellos no lo van a entender. A ver, hermana. Se sentía terrible entonces cuando estaba escuchando, ¿verdad? Hijo en regeneración de la humanidad, porque Él vino para que viéramos como maestro qué es lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Vino a enseñarnos. Y ese Espíritu Santo en santificación de su iglesia, porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, y yo os enviaré otro consolador, el cual estará en vosotros, y les hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío. No dice de lo del Padre, dice de lo mío. Entonces, Padre, ¿en qué? En creación, Hijo en regeneración y Espíritu Santo en santificación de su iglesia. Eso está difícil. Tenemos que vencer. 2 Corintios 4, 6. Tenemos que vencer. Aleluya. Amén. En cuanto a las escrituras. Por eso Dios quiere que nos empapemos, que estemos constantemente. La palabra de su Señor Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en paz de Cristo. En el rostro, en la faz, en el rostro de Jesucristo, manifestado en carne para enseñarnos su luz, su conocimiento, su entendimiento. Entonces, difícilmente lo van a creer la gente, y más los trinitarios, porque ellos están empapados de algo que no es real. Porque si nosotros vamos a las escrituras, ¿cuántos bautismos vamos a encontrar ahí? No digo el mandamiento de Mateo 28, 19, estoy diciendo cuántos bautismos vamos a encontrar ahí
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los títulos. Ustedes me pueden enseñar uno, perdón. No hay. No hay. Todos los bautismos que usted va a encontrar en el libro de los Hechos son en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué nombre se bautizó Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermana. ¿Quiere decir algo? Quiere prepararlos para que vayan a contar a Chiapas las maravillas de Dios. Y todavía falta mucho, pastor, pues ya me quieren llevar.